Lo que hay en la Agenda 2030 es, una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no lo predican una vez más con el ejemplo, ni muchísimo menos. En Escocia se habían instalado 16 millones de árboles para poner placas solares, porque detrás de esto hay un gran negocio, que es lo que se llama el capitalismo verde, donde hay gente que se va a hacer de oro en este proceso de transformación. Cuando quieren hablar de acabar con las injusticias y con el hambre y con la pobreza, pero resulta que no se les ocurre hablar de acabar con los paraísos fiscales. ¿Cómo nos pueden engañar de esa manera? Decir que vamos a trabajar menos horas, encima vamos a ganar más, ¿y a qué le vamos a vender lo que produzcamos? La reducción de jornada laboral, lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida. O sea, son todo una insensatez tras otra de personas que creo que no entienden el mundo. La pregunta del millón, la Agenda 2030. La Agenda 2030 es como el decálogo de los 10 mandamientos, pero en versión vamos a ir... hay un término en política que es absolutamente odioso, pero que es la palabra encajonar, ¿no? Que es cuando van empujando por un lado, van empujando por el otro, y como al pobre toro hasta que le llevas a que aparezca en la plaza y él piense que está libre, ¿no? Cuando realmente va a ser, pues objeto de la fiesta nacional. Y yo creo que eso es un poquito esa Agenda 2030 en la que se nos quiere imponer. No tendrás nada y serás feliz, comerás harina de bichos, que además es lo más insano del mundo. A los que somos, yo creo que la mayoría de las personas normales somos bastante ecologistas, se nos quiere imponer otro ecologismo diferente, se nos quiere hacer creer que es muy ecológico ir en bici pero con 4 coches oficiales detrás, persiguiéndote, ¿no? O utilizar aviones oficiales o cruzar en barco de motor y decir luego las 5 últimas millas marítimas que vas en velero, y engañar a la gente como si fuéramos idiotas. Es decir, nos están rebajando a unos niveles que es absolutamente insultante. La Agenda 2030, para empezar, debería de haber sido consensuada. Cuando se utiliza la palabra experto, Pedro, ¿tú echas a temblar o todavía te la crees? Hombre, después de los expertos del Comité Científico de lo de la pandemia, yo creo que ya debemos dudar absolutamente de todo, ¿no? Y además que tenemos todo el derecho a ello. Porque de verdad es que yo creo que no nos pueden engañar de una manera tan sumamente descarada, y que además, una vez más, que no reaccionemos, ¿no? Mira, con respecto a la Agenda 2030, hace muy poco, recordemos que hemos habido un caso muy sonado, en el que una ministra fue con toda su comitiva hasta 20 metros antes, que se montó en una bicicleta y llegó en bicicleta a donde iban a llevar a cabo precisamente una reunión sobre cambio climático. Es decir, yo creo que esto salió hasta en la prensa internacional, en todo el mundo, porque fue tan sumamente descarado. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya hemos llegado a un momento tal de pasividad que no nos importa que nos engañen de manera sistemática, que nos estén tomando el pelo, porque da lo mismo. O sea, parece que no reaccionamos. El otro día yo ponía un tuit, hace 2 o 3 días, que decía, que viene de un proverbio árabe, que dice, la primera vez que me engañes, la culpa será tuya. La segunda vez que me engañes, la culpa será mía. Nos siguen engañando y la culpa es nuestra, que no nos olvidemos. La culpa es nuestra, ya no es de ellos. Ellos se ríen de nosotros clarísimamente. Pero mira, con respecto a eso, hace poco un expresidente del gobierno español, claro, volvió a sacar lo mismo, exponía los 17 grandes objetivos. ¿Quién va a estar en contra de ellos? Seríamos unos desalmados. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga acceso a agua potable? ¿Quién no quiere que haya igualdad, que acaben las guerras, que haya justicia, que haya igualdad entre hombres y mujeres? Evidentemente todos nosotros. Y solamente te cuentan eso, lo que no te cuentan es todo lo que hay detrás, obviamente. Pero también recordemos que hace muy poco, y yo lo oí en directo en televisión, que me quedé pasmado, un ministro de Asuntos Exteriores de España dijo textualmente que la Agenda 2030 era la Biblia. Es decir, no lo es en absoluto. Lo que hay en la Agenda 2030 es, una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no lo predican una vez más con el ejemplo, ni muchísimo menos, obviamente.
el pensar que empezamos por el transporte marítimo, que es probablemente lo que más contamina en el mundo. Hoy los coches que tenemos en Europa con la última normativa, la Euro 5, de aquí, la 6 ya, perdón, sabéis que no contamina nada. O sea, es absolutamente estricta, no contamina absolutamente nada. Es decir, vamos a un mundo electrificado con todos los problemas que ello tiene. Primero, que en Europa no tenemos la tecnología más puntera, no tenemos los recursos naturales, empezando por los minerales que hace falta para ir a ese mundo electrificado, y luego no te cuentan los problemas que hay, por ejemplo, con las baterías eléctricas, que son el 40 o el 50% del peso de un vehículo eléctrico,